África, cómo afecta a África, y luego concretamente al Sahel, a la región del Sahel, y su impacto en las mujeres de la región. Y me gustaría terminar con dos estudios de casos sobre mujeres indígenas, ¿no? Como veis, está estructurada la charla un poco desde lo general, desde lo más general a lo más particular, ¿no? Y terminaremos luego otra vez con lo más. Bien, entonces, lo primero de todo es la pregunta, bueno, como bien sabéis todos, ya acaba de terminar la conferencia de las partes, la COP26 en Glasgow, y los medios de comunicación han dado buena cuenta de ello. Y lo primero de todo es preguntarnos qué es el cambio climático, ¿no? Porque yo creo que hay mucha confusión respecto a esto, ¿no? Naciones Unidas lo va a definir como el cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Y aquí tenemos dos conceptos importantes. Una, que el cambio climático, en el sentido que lo estamos utilizando, está directamente o indirectamente unido a la actividad humana, con lo cual no estamos hablando de ese cambio climático general del planeta, ¿no? Esto para muchos negacionistas que pululan por ahí, pues es esta pequeña aclaración, bueno, que es importante, ¿vale? Y por lo tanto se va a centrar el concepto de cambio climático, se va a centrar en la actividad humana que altera esa composición de la atmósfera a nivel global, y la va a sumar a esa variabilidad que ya de por sí puede tener el planeta. Y en esto es lo que se llama un cambio antropogénico, ¿vale? O sea, realizado por la actividad humana. Este fenómeno comenzó en la era industrial, se llama la era industrial, está fechado más o menos en torno a 1750, y la conclusión parece clara. Han pasado menos de 3 siglos, un suspiro en la escala de la historia planetaria, para modificar el equilibrio climático. Y el problema es que se emiten gases de efecto invernadero más de lo debido, lo que provoca que el clima sea bastante diferente, ¿vale? Y además lo que va a provocar el calentamiento global. Pero el problema, además de este cambio climático, está, como han señalado diferentes científicas y científicos, está relacionado también con la aceleración, el ritmo acelerado de vida, ¿sí? Que eso dificulta la adaptación al cambio climático. Bien. Dicho esto, hay otra idea importante que me gustaría resaltar, y es que el cambio climático no es un peligro para el planeta en sí mismo. El planeta Tierra lleva antes de que la especie humana apareciese, y si desaparecemos nosotros, seguro que también seguirá viviendo por sí mismo. Es un peligro para la propia especie humana. O sea, la propia especie humana que genera el cambio climático es un peligro para su propia especie. Bueno, estos son conceptos importantes que creo que hay que aclarar, porque a veces se confunden. Desde la década de 1950, las tasas de calentamiento global no han tenido precedente si la comparamos con décadas anteriores y con milenios anteriores. Y este calentamiento global va a tener una serie de consecuencias, ¿no? Este cambio climático va a afectar a los procesos de los seres vivos, incluidos las especies, los humanos, pero también otras especies en las que van a desaparecer ciertas especies, por ejemplo en nuestro país, el oso pardo o el alcornoque, y van a aparecer otras especies invasoras, ¿no? Como los mosquitos tigre, las medusas o, por ejemplo, las plagas. Además, ciertas especies van a cambiar también sus patrones migratorios, ¿vale? Por las altas, debido al calentamiento global, porque habrá aves que ya no necesiten migrar o no deseen emigrar. La subida de la temperatura de los mares va a provocar una disminución de algas y también los ecosistemas marinos. El calentamiento global, como bien sabemos todos, va a provocar también el deshielo, y eso va a provocar
una elevación del nivel del mar que va a tener unas consecuencias importantes para las poblaciones que viven en la costa. Además, va a ser un caldo de cultivo para los incendios, esto en nuestro país se ve bastante, ¿vale? Y en general va a haber un aumento de la desertización por el calentamiento global. Además de que esto a veces no se apunta, un aumento de lluvias torrenciales, y estas lluvias torrenciales lo que van a provocar es una mayor erosión, ¿no? Todas estas son consecuencias medioambientales que van a tener sus efectos en las poblaciones humanas, y esto es lo que va a levantar la preocupación pues, de ciertos sectores de la sociedad civil y de ciertos gobernantes, ¿no? De tal forma de que se va a hablar a la hora de enfrentarse al cambio climático, a estos efectos del calentamiento global, se va a hablar de tres conceptos claves hasta ahora, que es el de mitigación, adaptación y resiliencia. La mitigación va a hacer referencia, a aquellas acciones que van a ir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿vale? O combustibles fósiles hasta su total erradicación. Pero también mitigación va a incluir aquellas mejoras de los sumideros para incrementar esa capacidad de absorción de dichos gases. Por ejemplo, la plantación de árboles es una acción de mitigación del cambio climático. Otro concepto clave va a ser la adaptación, ¿vale? En la adaptación se va a hacer referencia a las iniciativas y las medidas que reduzcan la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos frente al cambio climático. Y el siguiente concepto, y el que está ahora más de moda y en el que se están poniendo y se están todos los proyectos van hacia él, es el de resiliencia, ¿vale? El concepto de resiliencia va a hablar de la capacidad de adaptación de un ser vivo ante un agente perturbador, ¿vale? O sea, es la capacidad que tiene un ecosistema en absorber esas perturbaciones, ¿no? Y de hecho, el Acuerdo de París va a hacer especial énfasis en señalar que hay que incrementar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático. Bien, dicho esto, esta pequeña introducción, la primera pregunta es ¿cómo afecta el cambio climático a África? Y para responder a ella, a esta pregunta, me voy a basar en la información proporcionada por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, conocido IPCC, ¿vale? Este grupo, no sé si lo conocéis, pero se creó en 1988 y desde entonces se va a dedicar a hacer una serie de informes sobre el tema. De hecho, el último informe está a punto de publicarse, se publicará a principios de 2022. Pero bueno, yo he sacado unas conclusiones de uno de los últimos informes de 2014, en el que se va a centrar, como tenéis aquí, ¿vale? sobre África, concretamente sobre África, ¿vale? Estas conclusiones, bueno, veis aquí algunas conclusiones del informe sobre el grupo intergubernamental de cambio climático. Como veis, es que el clima de África ya está cambiando y los impactos ya se están sintiendo. Es inevitable que se produzca un mayor cambio climático en las próximas décadas, aunque reduzcamos las emisiones de CO2. Y esto va a presentar unos desafíos importantes para el crecimiento y el desarrollo de África. Bien. ¿Qué más? Además, la adaptación tiene que ver fundamentalmente con esta gestión de riesgos. En este momento, este informe, que es de 2014, va a hacer mucho énfasis en la adaptación. Creo que en el informe que saldrá próximamente se va a centrar más en la resiliencia, pero no son conceptos que son contradictorios, al revés, sino que se complementan, ¿vale? Y lo que sí se van a fijar es la experiencia de adaptación al cambio climático de África, ¿vale? Bien.
De hecho, el grupo intergubernamental de expertos va a destacar ciertos riesgos para África en relación al cambio climático, ¿no? Tales como el estrés de recursos hídricos, la reducción de la productividad de los cultivos y cuestiones de salud y sanitarias justamente provocadas por la escasez de agua. Si bien algunos sistemas ambientales, económicos y culturales ya están en riesgo, ¿no? Entonces, el mensaje es claro, en el 2014 ya era bien claro, la mitigación no es suficiente, sino que África necesita adaptarse para gestionar estos espacios. Bien. Sí, y aquí llegamos a una paradoja, ¿no? La paradoja del cambio climático. África se encuentra, en África se encuentra, algunos de los países más afectados del mundo por el cambio climático y, sin embargo, los que menos CO2 han producido, ¿no? Y, de hecho, esto se va a amplificar. Esta paradoja está muy relacionada también con el contexto, con esos procesos históricos, políticos, sociales, así como veremos, porque la realidad social no es sencilla, desde luego, no es un solo factor, y la medioambiental, si la mezclamos con la medioambiental, todavía es mucho más compleja, ¿vale? Pero esta paradoja del cambio climático nos va a señalar que justamente los países de rentas más altas, que son los que más han contribuido al cambio climático, son los que tienen mayor capacidad de resiliencia. Y en cambio, África, que ha contribuido menos al cambio climático, se van a encontrar en el continente africano los países con mayor vulnerabilidad y las poblaciones con mayor vulnerabilidad al cambio climático. O sea que esta paradoja se ahonda, ¿no? Como conclusiones del informe, las personas que están social, económica y cultural, política, institucionalmente marginadas de la sociedad son las que suelen ser más vulnerables al cambio climático. Además, se prevé que los impactos van a desacelerar el crecimiento y van a profundizar en la seguridad alimentaria, bueno, a erosionarla aún más, ¿vale? Y lo que va a resaltarse también es la relación entre el cambio climático y desarrollo, ¿vale? Y cómo el cambio climático va a suponer un freno y un impedimento, una amenaza al desarrollo, sobre todo al desarrollo sostenible. No sé si habéis leído algunos de los documentos que os he enviado, pero justamente uno de ellos de una autora que va a hablar, es una experta de Sudán, sobre el cambio climático y población, justamente va a señalar esta relación entre desarrollo sostenible y cambio climático, ¿no? Y las dificultades que se van a encontrar. En general, lo que nos va a decir es que las vías de desarrollo que se van a provocar más vulnerabilidad, ¿vale? Y van a perder oportunidades para adaptarse de manera resiliente. Bien, las causas. ¿Por qué África es más vulnerable? Esta pregunta es realmente compleja porque en ella se encuentran un montón de factores. Como acabamos de ver, por una parte tenemos los factores ecológicos o bióticos, ¿vale? Que tienen que ver con la situación, bueno, con la geografía propiamente y con la ecología propiamente africana. Se encuentran, no todo el continente es muy rico y con unos biomas muy diferenciados que no he querido
meterme aquí a hablar de esto, para no meter demasiada información, pero sí se van a encontrar biomas realmente sensibles y frágiles al calentamiento global. Y uno de ellos además va a ser la región de la que vamos a hablar hoy, que va a ser el Sahel, ¿no? Entonces, pero esta situación en la que se encuentra África respecto a los países ricos está muy relacionado con las famosas, bueno, no sé si las conocéis, las teorías de la dependencia. Las teorías de la dependencia van a afirmar, son muy variadas, pero básicamente todas van a decir que el desarrollo de unos países se ha producido a costa del subdesarrollo de otros. Tenemos que tener en cuenta que el cambio climático, como hemos definido al principio, va a medir esas emisiones de efecto invernadero que se van a dar a raíz de la era industrial, ¿vale? Por lo tanto, esa teoría de la dependencia que va a colocar a África históricamente, ¿no?, en unas relaciones marginales, y además va a provocar también parte de su subdesarrollo, bueno, de su no desarrollo industrial en ese momento, ¿vale? Está muy relacionada con eso. Hay ya creo que Prebisch muerto, un término que le llamaba el deterioro de los términos de intercambio a nivel comercial, y en este caso podemos hablar, si metemos el factor del cambio climático, como un nuevo deterioro de los términos de intercambio, ¿no? Y por lo mismo, el cambio climático no va a ser un factor fundamental de retraso económico, como le queramos llamar, ¿vale?, sino que está muy unido, ¿vale?, muy relacionado con todos los procesos históricos, económicos, sociales y políticos en el que se ha encontrado África, ¿no? Y esto lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Bien, bueno, teniendo esto en cuenta, la siguiente pregunta sería: ¿cómo le afecta el cambio? Uy, ahí arrasan vale. ¿Cómo le afecta el cambio climático a la región del Sahel? ¿Vale? Como veis, está orientado en el mapa, ¿no?, en las zonas más áridas, en la zona del Sahel, ¿vale? La zona del Sahel, esta es la zona más árida. Luego tenemos este es el desierto del Sáhara, perdón, luego las zonas del Sahel, ¿vale? Y luego ya entraríamos en las zonas subtropicales y aún más abajo aquí las zonas tropicales. Estos son los diferentes biomas, ¿no? El Sahel, en este sentido, va a ser un punto caliente del cambio climático. De hecho, las temperaturas proyectadas hablan de 2 a 4 grados de aquí a 10 años. Bien, voy a ver un poquito de agua. Bien, esto ha provocado, entre el cambio, perdonar un momento, esto ha provocado este aumento de temperaturas, ha provocado crisis alimentarias. Las más conocidas se produjeron en 1969 y en 1974, y también en la década de los 80 en países como Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania, Níger, con un alto coste humano, que son y estas sequías además han contribuido a una disminución de la diversificación de las especies, de la densidad de árboles y de la cobertura vegetal de toda la región. Ha habido otras crisis alimentarias más recientes, como la de Níger en el 2005, ¿vale?, donde la sequía y los insectos destruyeron cosechas, o, por ejemplo, las deficiencias de precipitaciones en el 2017 en Mauritania, y áreas como en Burkina Faso, Chad, Níger y en general, ¿no?, con temporadas de escasez. Hay otra cuestión que le va a afectar mucho
mucho a esta zona, y es que África Occidental tiene un sistema monzónico. Esto quiere decir que está sujeto a variaciones debido al aumento de las temperaturas. Las lluvias, ¿vale? Van a ser lluvias mucho más esporádicas y de alta densidad y al final de una temporada. Lo que eso va a demandar agriculturas, ¿vale? Una agricultura más adaptada para responder a este tipo de patrones de lluvia. Pero independientemente de eso, lo cierto es que las lluvias han sido más extremas, ¿vale? En algunas zonas, provocando una mayor destrozo de las cosechas y erosión del suelo. Todo esto lo que nos va a señalar es que se requiere una adaptación y unos recursos suficientes, ¿vale?, para satisfacer esas necesidades cambiantes, ¿no?, que dependen. Y en resumen, lo que sí que podemos señalar es que en comparación con el total de la África subsahariana, el Sahel de África Occidental tiene los casos más altos registrados de factores estresantes climáticos, es decir, de sequías, de vientos y de inundaciones. Por eso se dice que es un punto caliente del cambio climático. Sin embargo, desgraciadamente, voy a pasar aquí. Sin embargo, desgraciadamente, el cambio climático no es la mayor amenaza para las poblaciones del Sahel. No sé si sabéis o conocéis, bueno, desde luego los medios de comunicación sí está saliendo ahora, bueno, lleva bastante tiempo, pero en el Sahel se están produciendo un conflicto de dimensiones bastante complejas, ¿no? Con unos dramas de la población local y por supuesto que el cambio climático no ayuda. Este conflicto que se está produciendo y que lleva produciéndose es muy complejo porque hay muchas dimensiones locales, nacionales, internacionales, incluso variaciones, ¿vale? No vamos a poder abordarlo aquí porque no es una cuestión, pero lo tenemos que tener presente, ¿no? Lo tenemos que tener presente porque otro de los documentos que he compartido con vosotras es que es justamente el conflicto como el cambio climático como un multiplicador de las crisis. Es decir, va a haber autores y autoras que defiendan las guerras climáticas. Yo no estoy muy a favor de esto, ¿no? Porque normalmente los conflictos no podemos analizarlos desde una sola variable, ¿no? Son bastantes las variables que confluyen, ¿no? Y desde luego en el caso del Sahara, ahora mismo, en el caso del área del Sahel, hay tal pupurrí de factores y de variables que atribuirlo solamente a uno pues me parece exagerado, y aparte que bastante lejos de la realidad, ¿no? En cualquier caso, me gustaría aclarar que en esta parte del Sahel, en el área del Sahel, como creo que ya conocéis, está parte de este conflicto de violencia, ¿vale? Está debido al terrorismo yihadista, por un lado, que se ha situado en esta zona, digamos, esta guerra es la última frontera de la guerra del terrorista con Occidente, ¿no? Con Occidente es el campo de batalla, digamos. Por otra parte, ha habido una intervención internacional que no ha ayudado a pacificar la región, ni mucho menos, muchas veces ha provocado más violencia, y que además pues fondos que podrían haber ido a ayudas y bueno, pues directamente hacia las poblaciones civiles, pues se han derivado al consumo y al gasto militar, ¿no? Incluso los estados del Sahel, ¿no? Luego sí que hay otro tipo de conflictos que podrían entenderse como conflictos del clima o guerras climáticas, sí, conflictos del clima,
sí, podría ser, son aquellos en las que debido al cambio climático pues se han encontrado comunidades pastorales se han encontrado con impedimentos a la hora de hacer sus recorridos migratorios y además también relacionado con falta de pastos, ¿no? Y están encontrado con conflictos con una agricultura, ¿vale? Que con unos agricultores que todavía se van extendiendo y van aumentando. Esto ha podido provocar crisis. Pero llamarlo a esto crisis climática, o sea, guerras climáticas, bueno, pues no sé, yo creo que las guerras y los conflictos entre la agricultura y el pastoreo se remontan a miles de años y las podemos encontrar en cualquier sitio, las podemos encontrar en cualquier parte de la historia. Pero sí es cierto que estos casos sí que los encontramos, por ejemplo, en Mali, ¿vale? Y en otros territorios de la costa. Bien, más cuestiones. Otra de los factores económicos, ¿vale? Es otra de los factores que van a explicar esta mayor vulnerabilidad del cambio climático, son los factores económicos. Creo que tuvisteis ya una sesión con Mbuji Kabunda, el padre del africanismo perdona si te interrumpo, que hay una pregunta. Vale. Irene nos dice: hola Coro, has hablado de adaptación, mitigación y resiliente al cambio climático. ¿Podrías dar algún ejemplo de cada uno para entender la diferencia? Gracias. Vale, pues mitigación sería, por ejemplo, como he dicho antes, pues plantar un árbol, ¿vale? Bueno, plantar árboles, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? De hecho, una de las cuestiones es que se va a pedir en los primeros años, bueno, años atrás, se exigía y se pedía a África actuaciones de mitigación, ¿no? O sea, estas actuaciones, pues plantar árboles, todo lo que sea reducir la emisión de CO2. Claro, esto es absurdo, pero en África cuando justamente es la región que menos emisiones está lanzando de gases invernadero están lanzando a la atmósfera. Bien. La adaptación, esperar. Perdón, me he ido. Ana, no me está aquí. Aquí está, vale. Son aquellas, se van a referir a la vulnerabilidad ante el cambio climático, es decir, la manera de reducir esa vulnerabilidad, ¿no? Y adaptación y resiliencia son muy parecidas. Lo que pasa es que resiliencia, ¿vale? Va a ir más allá que la adaptación, ¿vale? Adaptarse al cambio climático sería, por ejemplo, utilizar, por cambiar del riego por aspersor a riego por goteo, ¿no? O sea, es adaptarse, utilizar formas de adaptación, ¿no? Es decir, para así aprovechar mejor el agua, ¿vale? Y la resiliencia ya son cambios más estructurales y que tienen que ver con el futuro, ¿no? Con el futuro. Son ya, va a implicar cambios ya, en este caso, que yo creo que es importante, pues el caso de la desigualdad de género. Lo vamos a ver de todas formas este tema, al final, porque veremos también cómo el tema de adaptación, mitigación y resiliencia se va a utilizar también para las cuestiones de género, ¿vale? Y en este caso, si hablamos de resiliencia, de mujeres resilientes, todos los proyectos que van a poner el foco en la resiliencia van a ser más de transformar las estructuras, ¿vale? O sea, que la resiliencia es como una adaptación que va más allá, ¿no? La mitigación se va a ocupar de las causas y la adaptación y la resiliencia al impacto del cambio climático.
Vale, espero haber respondido a la pregunta. ¿Sí? Vale. Bueno, lo que os estaba contando es dentro de estos factores, del por qué, ante la pregunta de por qué África es más vulnerable, ¿vale? Están estos los factores históricos que van a dar cuenta, la teoría de la dependencia va a dar cuenta de estos factores históricos, es decir, los factores históricos nos van a hablar del colonialismo, de los procesos y del neocolonialismo, ¿vale? Eso también nos va a ayudar, los factores económicos del colonialismo y del neocolonialismo. Los factores económicos, todos estos están entremezclados, ¿vale? Sería difícil, pero bueno, esto es para a nivel de exposición, pues puede quedar más claro. Y los factores económicos, el factor económico de por qué África es más vulnerable y sobre todo el Sahel es, y aquí os lo que os iba a contar es en Buyukabunda, al que creo que ya le conocéis porque lo habéis tenido, ¿no? Es ¿vale? el padre del africanismo. Aquí en España él hace una división de las economías africanas, que a mí me gusta bastante, las divide en siete tipos de economías africanas, y hay una de ellas que la va a llamar las economías preindustriales. Y estas economías preindustriales son las que van a estar más, como dice él, más expuestas a los caprichos de la naturaleza, ¿no? Y el Sahel, las economías del Sahel van a ser un ejemplo de este tipo de economías preindustriales, lo que las va a provocar a estar más sensibles o amenazadas por el cambio climático. ¿Vale? Bien, no sé si estoy yendo muy rápido, pero si voy demasiado rápido, pues me decís. Bien, y entonces ahora llegamos a la pregunta. ¿Cómo afecta? Espera un momento que voy a quitar aquí una cosa que no me... Vale. Ya, uy, qué bien. Vale, ¿cómo afecta el cambio climático a las mujeres en África y cómo les afecta concretamente en el Sahel? Una vez ya que hemos visto los factores del Sahel, ¿no? Bien. Primero, en general, sí que me gustaría hacer una pequeña introducción del cambio climático con género, ¿no? ¿Cómo se relaciona el cambio climático con género en África en general? ¿Vale? Y volvemos otra vez a lo mismo. Aquí el cambio climático lo que va a hacer va a exponer ya vulnerabilidades que ya existían y va a exacerbar las desigualdades existentes, ¿no? El cambio climático les va a afectar especialmente, no va a afectar por igual a hombres y a mujeres, va a afectar más a las mujeres y especialmente a las mujeres por su triple rol como productivas, reproductivas y comunitarias, o sea, por su rol como mujeres productivas, como reproductivas y comunitarias. Todos ellos roles totalmente construidos, pero que están estrechamente vinculados a los recursos naturales. Es decir, que justamente esta vinculación con este acceso directo a los recursos naturales, que no quiere decir ni control ni propiedad, ¿vale? Entonces, es otra cuestión, ¿vale? Estos vínculos directos con los recursos naturales es por esta razón que van a sufrir el cambio climático en primera línea. Pero a la vez que también van a poder enfrentar, ¿vale?,
esos proyectos de adaptación o de resiliencia ante el cambio climático, justamente por ser ellas las que están en primera línea. Aunque paradójicamente van a tener menos control de esos recursos naturales y menos control también en la toma de decisiones, ¿no? A pesar de ser las más vulnerables. Espera. Vale. Bien. Y las mujeres en el Sahel, bueno, pues entre las personas más vulnerables a los efectos del cambio climático se encuentran las mujeres y en el Sahel, concretamente en el Sahel, dependen de las economías agrícolas y alimentarias, teniendo en cuenta que las mujeres contribuyen al 40% de la producción agrícola y el 80% del procesamiento agrícola y el 70% del trabajo de la distribución agrícola a nivel regional. Bueno, hay una cosa, perdonadme, que hay una cosa que no he comentado aquí antes del cambio climático y de género en África, que creo que es importante, aunque he dicho lo más importante, pero antes de centrarme en la región del Sahel, me gustaría comentaros, la teoría de una danesa, de una economista danesa de los años 70, que es muy antigua, que se llama Esther Boserup, que nos va a hablar de la cultura de la Zara, ¿no? Esta cultura de la Zara, esta cultura lo que hizo fue clasificar todos los sistemas agrícolas de subsistencia, las tecnologías que se utilizaban en el mundo, y dividió como dos sistemas, ¿no? El de la cultura de la Zara, que es el que asumen las mujeres, y está relacionada con la economía de subsistencia, con los cultivos de subsistencia y aquellas otras tareas más masculinas, más de los hombres, que están relacionados con el arado como instrumento de labranza y están más relacionadas con el comercio, con la venta, ¿no? Esta autora, esta economista danesa, dijo claramente, como en África era realmente la cultura de la Zara, ¿no? Como un instrumento de labranza, ¿no? Señalando, subrayando la importancia que van a tener en toda África, no solamente en el Sahel, que esto es lo que yo quería señalar, que no sé si lo había hablado lo suficiente, en toda África la mujer va a estar directamente relacionada con esta economía, con esta agricultura de subsistencia, que está muy relacionada con la soberanía alimentaria, como todos sabéis. Y con este imaginario colectivo muy relacionado también con las culturas africanas sobre alimentar a la comunidad, ¿no? Una comunidad, ¿no? de ese maternal encarnado en las mujeres. Bueno, simplemente quería señalarlo porque eso no es solamente el Sahel, es de toda África y no quería dejar de comentarlo, ¿no? En resumen, con la idea que nos tenemos que quedar es que los roles productivos y reproductivos y sus responsabilidades como mujeres están estrechamente vinculados a los recursos naturales, ya sea a través de la leña, de agua para beber, para cocinar, para lavar o para adquirir animales, plantas o otros suministros, ¿no? Y en consecuencia, y debido a estas diferencias, hombres y mujeres experimentan el efecto del cambio climático de manera distinta. Bien. Bien. Vale. Este mapa que estoy compartiendo aquí con vosotros es un mapa sobre el nivel de discriminación, ¿no?
y con lo que va a medir es el déficit de instituciones sociales y de género, ¿no? Y la inequidad de género dentro del Sahara. Viendo, pues, justamente como veis, en los países que están más en rojo, pues son los más altos, y justamente los que están más en la franja, ¿no? Mauritania, Mali, Níger, Chad, etc. Bueno, esto es en general, ¿no? De hecho, terminaré el día, la exposición justamente hablando de una comunidad en la que esto no se cumple, ¿vale? Pues hay que tener cuidado con todas estas generalizaciones, ¿vale? Pero bueno, esto en cualquier caso, además, este índice va a mirar también discriminación basada en derechos matrimoniales, en códigos de familia. Yo como antropóloga soy un poco más sensible a esas cuestiones, pero en cualquier caso sí que va a medir el acceso a los recursos y la violencia contra las mujeres, y eso sí que es así, ¿no? Entonces, creo que es importante también para hacernos una foto de la situación. Ahora me gustaría profundizar un poco la cuestión esta del acceso a los recursos naturales, porque está muy relacionada evidentemente con la cuestión del cambio climático y cómo se va a acentuar esa brecha de género, ¿no? Que ya de por sí es amplia en la región, ¿no? De hecho, en el índice de igualdad de género en el Banco Africano de Desarrollo, la brecha de género en la región de mujeres es del 48,4% mayor que el 31% de la media continental, de todo el continente. O sea, esto quiere decir que respecto al resto del continente, esta brecha de desigualdad de género es grande. Bien, comentando sobre el tema de los accesos a los recursos, cómo le va a afectar a la mujer. Lo he dividido en los diferentes recursos, agua, tierra, ¿vale? Para ir punto por punto, ¿no? Respecto al agua, ¿vale? Una disminución de los recursos hídricos, el estrés hídrico que está sufriendo la región, lo van a sufrir las mujeres porque son las encargadas y las niñas de ir a por el agua. Eso supone viajar más lejos en busca de agua y lo que conlleva un mayor riesgo de sufrir violencia, ¿vale? Sobre todo además en una zona en el que el conflicto violento se ha aumentado. Tradicionalmente el Sahel no ha sido, históricamente hablando, una de las zonas de África de mayor conflicto, pero sí se ha vuelto por las razones que el terrorismo yihadista, la intervención internacional para frenar la migración, etc. Eso es bastante complejo, pero la cuestión es que esto va a repercutir a las mujeres y a las niñas, ¿no? Y entonces esos caminos cada vez más largos en la búsqueda de agua va a implicar un mayor riesgo de sufrir violencia y agresiones sexuales, violaciones y todo lo demás. Además, va a provocar también problemas de la salud, que es cargar durante más tiempo con esa carga pesada de agua, con mayor deshidratación, lesiones de la espalda y de la columna, fatiga, ¿vale? Y complicaciones reproductivas. Y además, otra cuestión que a veces no se suele tener en cuenta es que el dedicarle más tiempo a cumplir estos roles de producción y reproducción, dedicarle más tiempo, eso implica más trabajo y una escasez de tiempo para ellas mismas. Y, por ejemplo, en el caso de las niñas, pues se puede traducir también a un mayor abandono escolar, ¿no? Pues, como vemos, como algo tan simple como es el agua, ¿vale? Va a tener unas repercusiones directas y mayores en las mujeres y en las niñas, ¿vale? Respecto al tema de la tierra,
como he dicho antes, bueno, pues esta agricultura de subsistencia se van a encargar las mujeres, ¿vale? Pero sin embargo van a tener más restringidos el acceso, control o propiedad de la tierra. Y a la vez que tampoco van a estar en las tomas de decisión de las tomas de decisiones, van a participar en las tomas de decisiones, ¿no? Van a estar más marginadas, porque además, como acabamos de ver por el índice este que os he enseñado, justamente en Sahel están particularmente marginadas comparado con el resto de otras partes de África, ¿no? En general. Es decir, que es particularmente pronunciado. Bien, hay otra cuestión también, que es que la zona del Sahel es una zona de pastoreo importante, ¿vale? No son las mujeres en la mayoría de los casos las responsables del pastoreo, no, por el cuidado de gallinas o animales menores, pero sí son las responsables de ordeñar, de procesar la leche o el resultado de fruto de ordeñar y vender esos productos lácteos. Bueno, esto va a tener también sus impactos. El cambio climático va a tener sus impactos porque va a ser cada vez más difícil, las cantidades de ordeño van a ser menores y van a tener mayor dificultades. Otra de las cuestiones se van a encontrar en el Sahel es que tanto la producción agrícola como la alimentación del ganado y la construcción de viviendas depende fundamentalmente de la disponibilidad de tierra, de forraje y de madera. Y eso es una de las cuestiones que van a estar. Además, la tierra, desgraciadamente, es también un capital financiero. Desgraciadamente, porque es un concepto de entender la tierra en particular, ¿vale? Pero es así, la tierra es un capital financiero. Si no tienen el control de la propiedad de la tierra, tampoco tienen acceso a ese capital financiero. Entonces suelen tener una desventaja también en este ámbito. Y se ven también, pues no están en condiciones de negociar las decisiones dentro del hogar a la hora de adoptar nuevas herramientas o nuevas tecnologías pues más residentes. También se van a encontrar más alejadas de los trabajos asalariados y de las posibilidades de microcrédito. Bien, respecto al pastoreo, y esto sí que quería también comentarlo, como he comentado, son las responsables de ordeñar y que esos productos se puedan vender, pero al bajar la producción de leche debido a pastos cada vez más escasos y ganado cada vez más peor alimentado, pues la venta de estos productos lácteos también se van a ver afectada. Otra cuestión que está muy relacionada con el pastoreo es que una de las estrategias tradicionales para defenderse con los cambios climáticos ha sido la migración, ¿vale? Pero esta migración, pues sobre todo va a ser masculina, ¿de acuerdo? Y además se van a encontrar con graves dificultades, tanto por los conflictos de la región, ¿vale? Como por los conflictos también con unas políticas agrícolas y sedentarias que cada vez se van extendiendo más y van ocupando tierras de pastoreo, a la vez que por el cambio climático y la pérdida de vegetal, ¿vale? El pastoreo tiene que ir ampliando territorios, ¿no? Y esto hace que, como he explicado antes, puedan crear algún tipos de conflictos.
esto podemos decir, no sé si voy demasiado rápido o no, pero bueno, sí, es verdad que antes de esto me gustaría también comentar el tema del capital humano, ¿vale? No está aquí en la diapositiva, pero creo que es importante que el índice de alfabetización de las mujeres en el Sahel es bastante bajo en general. Luego veremos las excepciones, ¿vale? De hecho, uno de los estudios de casos es una excepción, ¿vale? Pero en general es bastante bajo. Esto es lo que, bueno, pues limita mucho el futuro de las niñas y de las mujeres, ¿no? Hay algún proyecto que se ha llevado a través de pues, con móviles y tal, para conocimiento e informar a las mujeres de las cuestiones climáticas y todo esto, y se ha visto pues que no funcionaban del todo bien porque ni tienen acceso a los móviles, ni hay muchas que no saben leer, ¿no? Entonces se ha tenido que aplicar con otro tipo de estrategias, ¿no? Pero a pesar de esto, como he dicho antes, como son las mujeres las que se encuentran al frente y en primera línea con los recursos naturales, son las que más capacidad y más ingenio muchas veces, ¿vale?, pueden encontrarse para solventar estos obstáculos, ¿no? A ver si me olvido así de cosas importantes. Sí, una cosa también importante es que en esta región la migración, ¿vale?, es una estrategia adaptativa al cambio climático, no solamente con el ganado, de pastoreo, sino también en otras economías, ¿vale? Pero en las regiones en general, la migración es una estrategia adaptativa al cambio climático que se está viendo truncada también por la situación de conflicto que vive en la zona, ¿no? Entonces, como vemos otra vez, todo se mezcla y todo está muy relacionado, ¿no? Entonces es muy difícil decir que hay una sola variable, ¿no? Porque hay muchas variables interaccionando, ¿no? Y esto nos lleva a la cuestión de género y migración, ¿no?, en la que estas estrategias migratorias son utilizadas por los hombres, pero no por las mujeres, lo que le hace que la mujer que se queda en el lugar, ¿vale?, pues con la comunidad, es decir, con los dependientes, hijos, cuidados y todo lo demás, le hace estar en una situación de mayor vulnerabilidad. Bien, no voy a hablar del factor de la violencia porque creo que de la violencia, digamos, doméstica ni nada parecido, pero que sí creo que es mucho más importante, que es de la violencia en conflicto en general, ¿no?, que está en el Sahel, ¿no? Porque esto también ha afectado al desarrollo agrícola y al desarrollo de las comunidades pastoras, ¿no? De hecho, la FAO en 2019 dio un dato que en las áreas de conflicto habían experimentado una disminución del 30 al 70% de la actividad agrícola, que es una fatalidad. Sobre todo, por ejemplo, hay datos de hogares de pastoralistas de Burkina Faso, donde la variabilidad climática amenaza una economía basada principalmente en la agricultura de secano, ¿no? Y bueno, como he dicho, las mujeres tienen menos oportunidades para la movilidad, ¿no? Bien.
Creo que hasta aquí. En general, podemos decir que el cambio climático en el Sahel es un fenómeno ecológicamente desestabilizador y potencialmente un exacerbador de la desigualdad social. ¿Vale? Bien, ahora me gustaría terminar hablando de las mujeres indígenas del Sahel, ¿no? He dicho algunas cosas así en generales y tengo muchos más datos, pero bueno, si demasiado rápido, pero sí que quería dedicar cierto tiempo a las mujeres indígenas del Sahel, ¿no? De ellas voy a empezar